Damas y caballeros, hoy en el programa tenemos una charla sobre arquitectura, sobre la novena Biau que se viene en Rosario, sobre la ciudad, sobre los contextos iberoamericanos y estas nuevas geografías que trazan las ciudades, o cómo en realidad el crecimiento de las ciudades le va ganando a lo que en algún momento los arquitectos diseñan como ciudad. Vamos a hablar con el señor Edgardo Bañasco, curador de la novena Biau y presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido al programa. No, mucho gusto de estar acá. ¿Hizo radio en algún momento? Sí, hice, como les contaba recién, off the record, con CTK hicimos un micro de arquitectura, año 99, 2000, por ese periodo. ¿Qué decía 7K? ¿Qué había el ABC de la radio? Así como si das clase y le decís a un arquitecto que comienza, hay que hacer tal cosa, o sea, la luz es fundamental, digamos. Bueno, no te repitas mucho. Qué grande 7. Bueno, ¿le fue bien? Sí, le fue muy bien. Sí. Le fue muy bien, claro. Le fue mejor que a mí, por ejemplo, en radio. Bueno, es el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia. ¿De cuántos años? Y yo hace que estoy en el colegio 2 mandatos. 2 mandatos. Se viene la novena Biau. Es un buen momento para utilizar este programa de radio, digamos, para ver de qué va la Biau. ¿Qué es la Biau? Para los que no estamos en el mundo de la arquitectura, el que está del otro lado que escucha Biau y no le dice nada. ¿De qué se trata? Bueno, primero lo que Biau es Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Uh-huh. Esta es la 9ª edición, o sea, hace 18 años que se está haciendo. Es una bienal, cada 2 años va una. Y se ha hecho en Lisboa, en Madrid, en Cádiz, en Medellín, en Brasil. O sea que es una bienal está bastante internacionalizada. Los dueños, digamos, de la bienal es el gobierno español, que independientemente de los cambios de gobierno la han continuado. Y nosotros en el 2010, después de haber hecho el CIAL, que era un congreso que nos salió muy bien, nos animamos a presentar los antecedentes en la Bienal, para ser sede de la Bienal. Bueno, con muchos vaivenes, idas y vueltas, cambios de gobierno en España, fuimos con la intendenta en un momento, después eso se fue para atrás. Finalmente, bueno, perseveramos y estamos haciendo la Bienal. La Bienal tiene como lema estas nuevas geografías, contextos iberoamericanos. Sí. Recién nombrabas lugares de una demografía muy densa, digamos. Me imagino que estar a la altura de esos cambios demográficos de los lugares debe ser todo un desafío para, sobre todo, los arquitectos. Sí, en realidad para hacerlo más sencillo, en realidad y genérico, es el impacto de la globalización sobre las ciudades, los territorios y la arquitectura. Uh-huh. Ese sería lo que está en discusión. Nueva geografía, porque efectivamente en los últimos 20 años ha habido cambios. Bueno, les doy uno, la zojización. Han cambiado en los territorios abismalmente. Le doy otro, Nordelta. Si conocen Nordelta, visto de una foto aérea. La conocimos ayer más puntualmente. Bueno, es un elemento de polderización que ha hecho pedazo el Tigre. ¿Qué te llamó la atención? ¿Ayer estuviste en Nordelta? No, ayer cayó una avioneta, justamente. Pensé que después de Palermo te fuiste para... No, pero justamente se vieron muchos videos y demás, sí. Y es impactante, gigante. Yo no sabía que era tan grande, con lagos propios artificiales. Sistema de polderización y de hacer un lago similar al Tigre, pero artificial, que tiene que ver con un gran proceso de especulación inmobiliaria, nada más que con eso, ¿no? Que esos territorios necesiten esa... Y que ha modificado todo el tema del agua, digamos, del Tigre. Entonces son procesos no muy sustentables, que digamos, sostenidos por el capital inmobiliario y que han producido grandes modificaciones en los territorios. Bueno, un poco la Bienal quiere discutir estas cosas, ¿no? Lo obsceno. Lo obsceno de las construcciones. Claro, queremos discutir en esto, si estos cambios de los territorios son sustentables, si tienen que ver con la necesidad de la sociedad. ¿Entre quiénes los discuten? ¿Los ponen en evidencia, digamos, a través de las mesas de debates, además a través de las charlas, a través o tienen realmente, bueno, instancias de presentación y discusión de este tipo de temas? Bueno, la Bienal quiere ponerse en las antípodas de esas arquitecturas y de esos elementos de planificación territorial. O sea que en general
no va a ser, sino que va a tener posiciones en las antípodas de eso, digamos. Hoy en el mundo de la arquitectura se está discutiendo mucho esto de las arquitecturas genéricas, o sea, una arquitectura que puede estar en la selva de la Amazonia, puede estar en París, en China, en Saigón, y de alguna forma esos contextos no modifican la impronta morfológica y arquitectónica. Entonces, un poco la Bienal quiere poner en discusión esto, ¿no? Si la arquitectura lo ha tenido siempre que ver con la historia, identidad, con la cultura de cada lugar, con la materialidad de cada lugar, con las tecnologías de cada lugar. Los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a trabajar en territorio, con tecnologías a veces atrasadas o muy artesanales, para ser más preciso. Y entonces, está invitado Solano Benítez, que trabaja en el Paraguay. Un maestro de cómo trabajar el ladrillo, cómo trabajar con las tecnologías del Paraguay, mucha mano de obra, mucha mano artesanal. Entonces, bueno, esas tecnologías que caracterizan ese territorio, digamos que no es la misma a lo mejor que de Argentina o de Brasil, bueno, pero a la vez cada uno tiene su contexto y da una respuesta en relación a eso. Bueno, hay otras posiciones en relación a la arquitectura genérica que eso no tiene mucha importancia, la historia, la tecnología, sino que se puede hacer esas arquitecturas en cualquier lado, digamos. Un poco eso va a estar en discusión. Va a estar en discusión durante los días que dure la Biau. Se van a poder acceder a exposiciones, muestras, charlas, debate, workshops, conferencias de prensa de más de 80 disertantes internacionales de 22 países que confirmaron la presencia aquí en Rosario dentro de esta Bienal Internacional. Además va a haber otras actividades. Pensaba en si se pone en discusión, sobre todo pensando en la ciudad de Rosario, ¿no? Que cualquiera que viene a la ciudad te dice, bueno, y nosotros que vivimos hace más de 30 años acá, también experimentamos este cambio que fue, por un lado, la mirada hacia el río, que fue todo un cambio muy importante en hacia dónde se avanzaba sobre la ciudad. Y también cierta, digamos, jerarquía económica que fue tomando esos lugares, ¿no? Sí. Hoy vemos una zona muy importante, de alta gama, con importantísimos edificios, y hay una crítica hacia ellos, hacia ese diseño de ciudad también, ¿no? Sí. Y por otra parte, una ciudad que ha crecido en los márgenes muchísimo, sí. Y, como decíamos, la globalización ha impactado sobre las ciudades, fundamentalmente, digamos, ¿no? Y esto, digamos, conviven en un mismo territorio atraso y modernidad. Son dos cosas que se ven, no solamente en Rosario, se ve en toda Latinoamérica. Esa situación dual que tienen las ciudades, complejas, contradictorias, es un fenómeno particularmente latinoamericano, digamos. O sea, donde hay parte de la ciudad súper invertida, con alta gama, con gran desarrollo, con buen transporte, con buen comercio, y otras partes de las ciudades que son la reversa de todo eso, con malos transportes, digamos. Eso es un fenómeno de la globalización, ¿no? Que después lo analizás de cualquier punto de vista, es cómo se distribuyó la riqueza, cómo se distribuyeron los recursos, por qué el problema de la vivienda... digamos, tema clave es que cada vez los sectores populares tienen menos acceso a la vivienda, cada vez se tiene que ir más lejos, pronto van a tener que ir a vivir viste, ya estamos en Roldán y vamos para Cañada de Gómez y vamos, o sea que cada vez hay un problema del fenómeno de la tierra, cada vez es más cara la tierra, porque el tema de dos fenómenos, uno el de los barrios cerrados que aumentaron el valor de la tierra en la periferia, con lo cual si aumenta el valor en la periferia hay una pequeña línea invisible que aumenta en el centro en relación a eso. Claro. Ese es un fenómeno central, digamos, en eso, ¿no? Entonces, al aumentar la tierra en la periferia, la gente busca una nueva periferia y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, casi un fenómeno que no tiene solución de continuidad. A la vez, esos municipios que creen que se le va a llenar de gente, tienen que después resolver el tema de la basura, de la iluminación, de la recolección de residuos, sí, todos los servicios. Todos los servicios, por ejemplo, ahí tenés Tierra de Sueño, por ejemplo, está a 4 kilómetros del pueblo. Y que generaron inundaciones también. No, pero ahora se resolvió eso. Yo fui declarado persona no grata ahí porque hicimos una investigación en el colegio sobre eso y, bueno, fue tremendo. Pero eso se ha resuelto ahora. El tema es que la ciudad... esa nueva ciudad, digamos, está a 4 kilómetros de la ciudad, o a 3 kilómetros.
Entonces el intendente le tiene que llevar todos los servicios y tiene la obligación de hacerlo porque él dejó que se instalara, con lo cual ahora es un problema ya no del desarrollador, sino del intendente, ¿no? Habrá que ver esa ecuación cómo termina, digamos, ¿no? Si termina aumentando los impuestos o no. Pero ¿existe una ciudad modelo, digamos, que haya que se pueda mirar con buenos ojos acerca del ensamble que ha hecho de, bueno, casco céntrico, no sé, ese crecimiento demográfico parecería que se va de los bordes de lo que estaba planificado? Yo como diría ciudad. que en América Latina no existe, porque es un fenómeno que trasciende la ciudad, es un modelo de desarrollo que tienen los países, digamos, Rosario o Buenos Aires están muy impactados por las migraciones. Esas migraciones, ayer leí un artículo que coincido plenamente, la gente viene a lo mejor del Chaco a la ciudad de Rosario porque tiene salud pública, educación pública y basura. Mirá por lo que se traslada del Chaco a Rosario, digamos, ¿no? Y en ese marco capaz que consigue un trabajito de mozo en la construcción, qué sé yo, y migra. Y en realidad lo que habría que pensar, cómo detener esos procesos migratorios, haciendo sustentable todos los territorios, con lo que se llama desarrollo homogéneo de un país. Entonces eso haría, si en el Chaco está bien porque tiene trabajo, un buen salario y está en buenas condiciones, estos fenómenos migratorios que son, y la ciudad no los pueden contener, no está preparada, aparte no está resuelto el tema del trabajo acá. Si no resolves ese tema, las ciudades van a seguir creciendo de esa forma, no hay solución. Un problema estructural, diríamos, de la economía o de los países, ¿no? ¿Y de qué manera la BIAU se propone abordar esos temas? Bueno, estos temas, lo que yo estoy diciendo es lo que vamos a discutir, ¿no? Porque esta es una opinión, esta es mi opinión, pero está en debate esto en la profesión. Algunos piensan que desde la arquitectura se puede cambiar estas políticas o estas lógicas. Otros pensamos que trasciende el marco de la arquitectura y no quiere decir que no hay que hacer nada. Hay que dar respuesta a esos problemas en la cotidianidad, pero a la vez no son las soluciones de fondo de estos problemas, digamos, ¿no? Claro, pensaba como, la Bienal es de arquitectura y urbanismo. El urbanismo es como algo que excede en un punto de la arquitectura, y pensaba, ¿a dónde se dan justamente las discusiones y se toman las decisiones para planear el urbanismo de una ciudad o de... Bueno. Sí, la Bienal tiene un espacio que va a estar en el Parque de España, en el auditorio del Parque de España, que esa parte de la Bienal está más vinculada al tema urbano. Más que al tema urbano van a discutir la cuestión metropolitana. Hoy las ciudades como la nuestra, como Montevideo, como Santiago, el problema de la ciudad no se resuelve en la ciudad misma. Por ejemplo, miles de personas entran todos los días a trabajar a Rosario y salen todos los días, con lo cual el problema del transporte en ese caso es un problema metropolitano, claro, ya no es más un problema que de la incluye ciudad. Desde San Lorenzo hasta Puerto General, hasta la Alvear, prácticamente toda esa franja. Totalmente. ¿No? Entonces, pensar las ciudades y realizar las ciudades ya pasa a ser un problema metropolitano. Esto que te decía de la renta del suelo. Esto que pasa que cada vez se van más lejos las urbanizaciones y aumenta el costo. Bueno, debe haber una ley que lo regule, una ley de uso del suelo. En la legislatura hay una ley que creo que está por plantearse ese problema. Yo la conozco la ley, en mi opinión es mucho podrá y poco deberá. Las leyes, viste, que según el tono podrá y deberá te obliga. Podrá negociar, podrá resolver. Bueno, en mi opinión la ley de uso del suelo todavía no salió, está en discusión, no sé cómo va a quedar, pero mi opinión es que tiene mucho podrá y poco deberá, digamos. Es decir, yo creo que el Estado tiene que regular, y para regular tenés que marcar la cancha, digamos, ¿no? Y bueno, eso se va a discutir sobre todo en el Parque de España. También va a haber, por ejemplo, viene un hombre que se llama Fernández Castro, un arquitecto, un amigo que fue el interventor de la Villa 31, que armó un plan para la Villa 31. Bueno, ese va a estar en el Congreso BIAU. No va a estar en
el Parque de España, que van a discutir más la cuestión metropolitana. Este va a discutir más una cuestión de plan urbano, de territorios, ¿viste? De territorios que es difícil que llegue la planificación, con complejidades como es la Villa 31, que es la tierra más cara de la Argentina. En un momento donde se habló bastante de si digno vivir, si no es digno, se armó mucho debate a nivel político también, ¿no? Con la declaración de cuando discutís eso, si lo radicás, si se queda ahí, si se va, si armás otro barrio en otro lugar. Ahora, en realidad esa tierra es una tierra codiciada por el capital inmobiliario, es la tierra más cara de la Argentina, con lo cual sacar a la gente de ahí que tiene su historia, 3 generaciones viviendo ahí, trabajan en el centro de la ciudad o cercano, tema de transporte, todo eso, correr esa gente tiene todo un costo social tremendo. Aparte tiene ahora cada vez crece más, pero tiene una inversión social muy importante, más allá que te guste o no. Es prácticamente una mini ciudad Es una ciudad, viven 20.000 personas, ¿viste? Y después, la Villa 31 tiene las mismas lógicas que tiene el resto de la sociedad. Es verdad que se alquilan piezas y que el tipo hace una piecita arriba y la alquila, pero también en los sectores formales hacen un departamento y lo alquilan. O sea que las leyes que tiene la dinámica inmobiliaria es tanto para los ricos como para los pobres, a los que tienen poco, que no tienen mucho, en esta sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en realidad muchos se asustan o tildan esas cuestiones como cosas fuera del mundo, ¿no? Y son cosas muy naturales, y tienen la lógica que tenemos todos en esta sociedad, ¿no? Alquilar un lugar para tener un sueldo y llegar a fin de mes, sobre todo en esos sectores que no tienen, a veces no pueden llegar a fin de mes para comer, digamos, ¿no? Entonces es un fenómeno muy complejo, muy interesante de buscarlo. No es que hay que fomentar esto que decía antes, hay que tratar de que no crezcan más la villa, pero hay que tener unas políticas en otros lugares, no solamente en el lugar en sí, digamos, ¿no? Para que no se produzca ese fenómeno, ¿no? Que tiene que ver más con la planificación económica y territorial, digamos. ¿Existe un diseño de ciudad a los próximos 30, 50 años, digamos, de Rosario? No, hay un plan urbano que ha trazado algunas directrices, sobre todo el programa de la costa, el programa ahora del ferrocarril. Hay algunos lineamientos que hay que pensarlo de acá a 50 años, sí. En ese sentido, Rosario es una ciudad muy mirada nacionalmente, porque no todas las ciudades, y sobre todo Rosario, una ciudad importante, pero no es capital de provincia, tienen por lo menos el intento de resolver de la planificación las cuestiones urbanas y territoriales, digamos, ¿no? Eso, Rosario es una ciudad que tracciona mucho en ese sentido. O sea, nosotros, gran confianza que tenemos que va a venir mucha gente a la Bienal, porque en el mundo de la arquitectura y del urbanismo, Rosario es despierta ciertas miradas de atracción, de ver cómo es, en qué proceso está, cómo está, si resolvió, si no resolvió, abre el debate. Una ciudad interesante para el debate, digamos, ¿no? Interesante para el debate. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Rosario, pues nosotros le preguntamos algunas cosas en torno a, por ejemplo, ver cómo el patrimonio urbano... Mirá, si no voy a contestar esto, ¿eh? Ya vamos a ir con el museo. No, pero queríamos su visión al respecto, porque recién hablábamos de la Villa 31. Bueno, ¿qué pasa con nuestras villas? ¿Qué pasa con nuestro casco céntrico, digamos? Porque aquí parecería que hay como una defensa al patrimonio, digamos, histórico por un lado, pero vemos cada vez más edificios altísimos y bueno, con una arquitectura, sobre todo la visión de alguien que no sabe de arquitectura, digamos, que es la mía, que me parecen como realmente muy fríos, muy descuidados desde lo arquitectónico, parecería. Solo ese boom de que haya más y sean más altos y tengan más preponderancia en cuanto a lo visual, digamos, sí, o que sean un gran negocio, digamos. Sí, sí. Esto se lo digo desde el que va caminando por la ciudad, sí, sí, ni siquiera un gran analista. Y por otro lado... Y cada vez tiene menos sol. Claro, cada vez una ciudad con menos sol, digamos, una ciudad que
que se va haciendo una sola con las otras ciudades linderas, digamos. Por eso le preguntaba acerca de si existe realmente un trabajo pensado acerca de cómo va a ser esta ciudad, o si vamos a hacer una sola gran urbe, digamos, algunos años. Quiero su visión al respecto. Sí, nosotros vamos a hacer una gran urbe, eso no, ya está, ese proceso ya empezó. Y empezó con las lógicas que tienen las grandes ciudades cuando empiezan a crecer, no tienen más territorio para crecer y empiezan a crecer en el área metropolitana. Con la complejidad que las áreas metropolitanas, la competencia de Rosario termina en la circunvalación, digamos. Todo el área metropolitana tiene una coyuntura política de distintos intereses políticos, distintos sectores políticos, cada uno tiene su jurisdicción y su competencia. Rosario, tomando un viejo modelo que lo destruyó la dictadura, en la dictadura del 76, tenía lo que llamaba la prefectura Gran Rosario, que fue un ejemplo en la Argentina de un ente de planificación metropolitana que estaba integrado por arquitectos, sociólogos, economistas, geógrafos. Fue extraordinario la mirada y la investigación que hubo sobre los territorios, incluso preveía cosas a 50 años. Eso fue destruido, todos los equipos técnicos fueron... Y ahora se está intentando, a través del ECOM, que es un ente, establecer un eje jurídico-político con los intendentes del área metropolitana. Ya han entrado 17. No sé cómo va a terminar, pero es promisorio la posibilidad de que se sienten a pensar cómo vamos a vivir los ciudadanos bajo la jurisdicción de esos 17 intendentes, cómo nos van a pensar ellos y cómo nos vamos a pensar nosotros, porque a la vez que el Estado planifique te da la posibilidad de decir si estás a favor o en contra. Si no hay planificación, no hay nada, que es lo peor. Con lo cual, hay abierto un debate, es interesante, es muy importante que la ciudadanía participe, no lo vea como una cosa de técnico, lejana, sino que está involucrada la vida de cada uno, y eso es inevitable. El otro tema que ustedes preguntaban es esto de las densidades, de alguna forma. Bueno, Rosario, por suerte, ha terminado el plan urbano y ha planificado dónde se puede haber densidad. No lo hizo correctamente porque primero resolvió el área central, estableció los límites, entonces toda la especulación inmobiliaria se fue a los barrios. Claro. Entonces vas a ver en Echesurto, en cada manzana hay 2 edificios. Los famosos anillos perimetrales, sí, ¿no? Que dividen. Y ahora lo que llaman los corredores, está previsto densidad en esos corredores y va a correr hacia esos corredores lo que sería la altura y la densidad. Claro. Con lo cual, afortunadamente, eso hace que los barrios queden medianamente en planta baja y un piso, planta baja y 2 pisos, y no se han invadido y colonizado como ha sido en este periodo, ¿no? Estamos hablando con Edgardo Bañasco, curador de la 9ª BIAU, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. ¿Le gusta la música, Edgardo? Sí, me gusta. Parece que la arquitectura y la música van de la mano siempre. ¿Qué le gusta? No, ayer estaba viendo la película de Marta Argerich, y como me empaché de música clásica, ¿viste? Pero incluso música que uno no escucha mucho, sí, o no conoce mucho, de Chopin, y la verdad que me trajo algunas inquietudes que muy, muy linda, se las recomiendo. La vi creo que era en ISAT, en ese canal. ISAT, un documental sobre Marta Argerich. No, es una película argumental. Es una película argumental, hecha por una de las hijas que también es pianista o violinista, y va contando cómo es la historia de Marta Argerich. Ella se fue a los 12 años con una beca que le consigue Perón para ir a estudiar a Suecia, y una cosa yo no conocía, Desconozco. La verdad que mira, extraordinario, una pianista de nivel internacional impresionante. ¿Cómo nos aguó la fiesta, Edgardo? No tenemos Marta Argerich, ahora quedamos muy mal, pero bueno, vamos a escuchar otra cosa que tengamos a mano y ya volvemos. Usted recomienda el documental, digamos, no que escuchemos ahora. No, recomienda el documental porque tiene mucha música y está bueno. Ya seguimos charlando sobre arquitectura, urbanismo con Edgardo Bañasco, y de la BIAU también, que ya se viene para Rosario. Damas y caballeros, no suena Argerich, Pablo, ¿no? No. Nada que ver, incluso. No estamos
estamos escuchando a Marta Argerich. No, es Mariano Otero. Pero le queremos mandar desde acá un abrazo enorme. Bueno, no sé, porque Edgardo la recomendó y... Recomendé la película. La película, qué suerte. Cuando falleció Niemeyer, vi por primera vez fotos de sus dedos, y dan dedos de pianista, los de Niemeyer. No sé, era un tipo como Charly García o como, no sé, tal vez Marta Argerich también tenga dedos así como en punta. ¿Estás asociando los dedos de un arquitecto como de la genialidad, algo de eso del instrumento? Es un poco, sigue siendo la mano del arquitecto el instrumento. No, la genialidad de los genios está en la cabeza, digamos, ¿no? Okay. La mano es un instrumento de la cabeza, digamos, ¿no? Una prolongación, la computadora también. Es una mano que prolonga las ideas, digamos, ¿no? Pero en realidad, y bueno, el lápiz y todos los instrumentos de dibujo, y en realidad el gran tema es, por eso digo, cuando hablamos un poco de la educación, por ejemplo, ¿no? Hoy los alumnos tienen tanta información en la universidad y en la escuela primaria, que la universidad y la escuela primaria se deben replantear, porque el alumno tiene más información que el maestro, muchas veces. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué tiene que enseñar la universidad y la escuela? Tiene que enseñar pensamiento crítico. Y los docentes y los maestros tenemos que pensar, yo que soy docente en la universidad, ¿qué significa pensamiento crítico? ¿Qué significa formar a la gente para un gran bombardeo de información cada vez más importante, y qué significa posicionarse ante semejante volumen de información, ¿no? Que a veces, si no tenés una posición muy firme, te vuelve loco, digamos, no sabes dónde estás parado, digamos, ¿no? A propósito, hay un mensaje al 153-88-6677 que dice: soy arquitecto, pregunten al señor Bañesco por qué cobran 1.000 pesos para poder ir a la Bienal. Al final es solo para grandes arquitectos de la ciudad, pregunta Ramiro. Bueno, Ramiro, nosotros en realidad tomamos los valores cuando hicimos el CIAL, que tuvo 2.000 personas, de los cuales el 60% eran estudiantes y el 40% eran arquitectos. Los valores eran los mismos. Entonces costaba $30 para los estudiantes y $100 para nosotros. En un momento inflacionario, cuando se acordó esta Bienal, que hay que financiarla, porque originalmente a esta Bienal la pagaban los españoles, ahora no la pagan más, y la tenemos que... Entonces esta oportunidad de conocer esos arquitectos y teniendo un año para guardar la plata para acceder a esta Bienal, en las condiciones, nosotros quisiéramos hacerla gratis. Es más, todas las actividades que hay, las muestras, el cine, las actividades de urbanismo, las muestras internacionales, las muestras nacionales, la muestra Biau, todas esas actividades son gratuitas. Los pechacuchas son gratuitos. La única actividad que está pagada es la de los conferencistas. Hay 22 países que conforman 80 conferencistas que hay que darle de comer, traerlo, bancarle el hotel. Entonces, es verdad que es un esfuerzo, pero un esfuerzo que vale la pena hacerlo. Y no es 1.000 pesos, es el dólar oficial, es 800 pesos, y es un valor que pautamos hace 2 años, porque en un país inflacionario tenés que tomar algún recaudo, digamos, ¿no? Respondió la pregunta. Para los que quieran saber toda la programación, la actividad es del 13 al 17 de octubre y se pueden meter en www.ixbiaurosario2014.org/actividades para descubrir las propuestas que el evento de arquitectura y urbanismo propone aquí en Iberoamérica. Otro mensaje dice: qué bueno cuando hacen estos programas, excelente nivel, esta es la radio que me gusta. Un beso para oyentes. Recién lo comentamos un poco fuera de aire, pero justamente estamos hablando de esta cuestión de planificar el urbanismo y de lo que se discute justamente en estas bienales y de lo que se saca como conclusiones. Y yo lo que te preguntaba era si eso termina, cómo se articula eso con la gente que toma decisiones en una ciudad o en la planificación de una provincia. Digo, ¿cómo se da esa articulación? Sí, bueno, en realidad lo que nosotros intentamos poner en discusión un montón de valores, no solamente arquitectónicos, sino éticos frente a la sociedad,
que los tomen o no es un problema de los políticos en todo caso, porque nosotros, en realidad, el mundo de la academia, el mundo de este mundo más académico, más de conformar conciencia, que yo, intenta meterse en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, con lo cual siempre es un aporte. Y a la vez también los arquitectos que hacemos la ciudad podemos discutir cómo la hacemos, y siempre existe un margen de poder hacer las cosas bien, digamos, no solamente las intervenciones por un tema del cliente o del negocio, que yo. Siempre el arquitecto puede poner un granito de arena para que las cosas salgan mejor. No vamos a cambiar el mundo de la arquitectura, los problemas son mucho más complejos, pero sí siempre podemos poner o buena arquitectura, o buena tecnología, o mejorar el presupuesto. Siempre el arquitecto, y siempre él trata de hacerlo, y eso es lo que queremos mejorar cuando discutimos nuestra disciplina, es nuestro papel, digamos. Aparte, si no ponen un granito de arena los arquitectos, ¿a quién se lo van a dejar? Con lo que están los materiales, además. Sí. Pensaba cuando surgió estos cuestionamientos a la obra del Castañino, que se pintó de negro, por si alguno aún no se enteró, justamente por una intervención que se va a dar en el marco de esta Bienal de Arquitectura. Hubo un grupo de arquitectos que se enojó muchísimo. Organizaron, de hecho, algunos de ellos un abrazo solidario y me preguntaba que no se dio de la misma manera cuando se dieron algunos, y esto es una opinión personal, algunos mamarrachos edilicios o algunas entuertos que quedaron por lo menos con ciertas señales de acá no se están haciendo las cosas bien, sí. Digamos, y pensaba en esa dualidad de alguna manera. Nosotros en realidad el colegio no tomó, yo estoy en el colegio de la provincia de Santa Fe, está integrado por directores de Venado Tuerto, de Casilda, son 6 distritos, con lo cual era medio difícil hacer una discusión de una cosa que pasaba en Rosario en ese directorio. De cualquier forma, ni el directorio de Rosario tomó una posición, le dejó que a mí me parece que es lo mejor, que cada uno se exprese, sobre todo en el mundo del arte, con lo que piensa, lo que siente. Y hay algo que logró lo de la pintada del Castañino, es poner en valor el Castañino. Visibilizar los museos. Si me preguntan cuál sea pintándolo de negro, ¿cuál es lo que eso? Se duplicaron las entradas. ¿Qué es lo que pasó con la visibilidad de los museos y lo del patrimonio? Abrió un debate sobre qué es el patrimonio. En realidad, yo traté de informarme bastante, porque en realidad hay un tema. Si yo me pongo nada más que atrás del patrimonio y no voy a la discusión del arte, es como una especie de correrme del debate. El museo está pintado de negro. Bueno, suponiendo que no se afectó el patrimonio, y por lo que he averiguado no se afecta porque el museo ya estaba pintado 2 veces, con lo cual el material de frente estaba liquidado, o sea que hay que hidrolavarlo todo de nuevo y volver a resolver el material de frente. En realidad después queda en una actitud personal ante el arte, digamos, ¿no? Yo tengo una opinión, a mí me pareció bien la actitud del artista. No es que no conozca en profundidad el Castañino, nosotros lo hemos estudiado en la facultad, es una obra, en el sentido de una obra que se subordina al lugar, no intenta ser más de lo que quiere ser, está más metida hacia adentro que hacia afuera, intenta no tener mucha visibilidad, salvo en el ingreso, lo de atrás podían ser como medianera, al costado y el fondo. Y lo que hace el artista al pintarlo de negro lo hace más invisible todavía, ¿no? Más, sobre todo de noche desaparece el cosa. Con lo cual es una actitud respetable, a mí me pareció interesante, me pareció que... Pero es una opinión totalmente personal. Y lo otro me parece tremendo que los rosarinos o los arquitectos nos dividamos alrededor de ese tema, cuando hay tantos temas que no podemos unir. Por el patrimonio, por resolver cuestiones de calidad de vida, por resolver cuestiones de la pobreza, o sea que me parece que en realidad tratemos de buscarle unidad a estas discusiones de la cultura, porque le hacen bien a la ciudad, le hacen bien a los artistas, le hacen bien a los arquitectos, y que cada uno siga pensando un poco lo que... Yo siempre digo que si todos pensáramos igual, el mundo sería muy aburrido, digamos, ¿no? Sería como que no tiene... Esta sección se llama Las palabras y las cosas, y siempre le pedimos al invitado que elija un objeto. Con usted lo vamos a hacer con algún objeto urbano, un objeto desde lo arquitectónico. No sé si le vamos a pedir que pinte de negro algún otro edificio de la ciudad o cuál sería ese, sino que elija desde su lugar el objeto para esta sección. ¿Cuál sería? A mí me gustan mucho los viejos bancos de plaza.
esos que tienen una forma ondulada, que se adapta al cuerpo, que no son modernos, pero son modernos, que son lugares de encuentro, que hay pocos en la ciudad. Me gusta eso, digamos, ¿no? ¿Tiene alguno en particular que le guste más que otro? ¿El de algún parque? No, hay muchos parques, hay muchas plazas. En la plaza 25 de Mayo hay, para si ustedes quieren referirse cuál es. Pero en principio me gustan los bancos de las plazas, pero en particular esos bancos a mí siempre me han gustado. De madera. Son de madera, de listones, que son aerodinámicos porque tienen la forma del cuerpo. Son para chapar eso. Son para chapar. Se está acordando de algo, el arquitecto se está acordando de alguna historia en particular. Se chapa mejor en esos, disculpe por este término, ¿no? Se chapa mejor en esos que en las setas de cemento. Me parece que sí. Es frío el cemento, Fede. Es frío y la madera es acogedora. Sí, tal cual. Bueno, eso ya lo dice usted, digamos. Bueno, o sea, ¿es una variable que un arquitecto tiene en cuenta a la hora de, pongamos un banco acá, la variable de que habilite cierto tipo de situaciones o no lo piensan? Sí, los arquitectos, en general el diseño de los arquitectos tiene mucho que ver con el cuerpo, digamos, ¿no? Con cómo se vive, cómo se sienta, cómo se usa. Ya que sacó ese halo romántico, digamos, ¿qué edificio extraña realmente? ¿Qué lugar que ya no existe, que se demolió, que es un edificio que tal vez le guste o no de lo arquitectónico? Yo le digo la verdad, extraño algunos lugares donde fui feliz viendo algún concierto y demás, o viendo una obra de teatro, ya no existen más, digamos. Usted tiene más años, no le digo viejo con esto, tiene unos años más, digamos, pinta unas canas de esto, porque es radio, lo tengo que comentar. Sí. Digamos, ¿qué lugar extraña que ya no lo es por estas cuestiones de la burbuja arquitectónica, económica, boom arquitectónico, boom social, no sé cómo se llame? No, a mí me gusta un lugar que 2x3 sufre alguna transformación, pero es la bajada Sargento Cabral y Avenida Belgrano. Qué lindo. Ese es el lugar que a mí como siempre digo, ¿por qué no copiamos estos lugares para cuando hacemos cosas? Está bien, pero le quiero reiterar la pregunta. Un lugar que ya no existe, vio que ponen un cartel, se demuele el lugar y se enarbola un edificio, pumba, para arriba. ¿Cuál es extraña usted como arquitecto que le modificó realmente ese panorama visual que usted tenía cuando iba a tal lugar? No sé si a dar clase a la facultad o caminando por recuerdo una casita hermosa colonial mexicana, más o menos, que estaba en Rioja y Oroño, que ahora hay un edificio. Siempre cuando hablo de esas transformaciones recuerdo esa casa. No sé si ustedes se acuerdan, no hace tanto, pero ahora 25 años que se demolió, digo yo. Usted era muy chico, ¿no? No estaba en la ciudad, pero veo que había una que le causaba como cierta no sé bien por qué, porque debe haber cosas más emblemáticas, más importantes. Mexicana porque tenía cierta característica. Era una especie de casa media colonial con muy buen diseño, era blanca, era baja, entonaba con todo lo que era, si bien era más moderna, entonaba con lo que era el Boulevard Oroño más clásico, más... y siempre me acuerdo de esa situación de transformación, ¿no? Más que transformación, de sustitución, digamos, de una vivienda, ¿no? Claro. Sí. Le agradecemos que haya venido al programa, Edgardo. Hablamos de varias cosas, vamos a seguir a los oradores. Y sobre el Pecha Kucha, ¿qué nos puede decir este formato de presentación fundamentalmente creativa que también se va a dar en el marco del... Es un modelo japonés que son 6 minutos 20, donde una persona tiene que contar una idea con 20 imágenes. Sí. ¿A dónde se va a llevar adelante? Se va a llevar, se va a hacer 2 días, el miércoles y el jueves. Estamos viendo si se va a hacer dentro de los galpones que ya están acondicionados, pero nos gustaría resolver de poder hacerlo afuera en el parque y que participe la ciudadanía de esa actividad. Son artistas, cómicos, músicos, gente no vinculada a la arquitectura o muy pocos arquitectos que van a expresar un poco el lema de la Bienal desde una mirada de las disciplinas de esa gente, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a invitar a Van der Mole que diga qué piensa del lema de la Bienal, nuevas geografías, contextos. Lo vamos a invitar a Trapero, que ya viene a la Bienal, es una de las conferencias magistrales de la Bienal, a ver si quiere participar del Pecha Kucha y con lo mismo, ¿no? ¿Qué piensa un cineasta de los contextos para hacer cine, digamos, ¿no? Lo mismo, yo siempre digo, una vez lo invitamos a la facultad a Miguel Franchi o a
o a Daniel Briguet, o a Salvador Trapani, personajes muy de la cultura nuestra que puedan hablar de este lema a la gente, no solo a los arquitectos o a los estudiantes de arquitectura, sino a cualquiera que quiera arrimarse a la Bienal esos 2 días a escucharlos, ¿no? Del 13 al 17 de octubre, actividades de la 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2014. Hablamos de algunas de estas cuestiones con Edgardo Bañasco, curador de la BIAU y presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por pasar por el gracias programa. a ustedes, la verdad que la pasé muy bien. Y bueno, cuando quieran nos vemos. Capaz que le mangueamos alguna entrada para sortear, eso nada más. Porque sabemos que hay muchos oyentes arquitectos que les gustaría participar. Sí. Vamos a una canción, Pablo, ¿qué tenés por ahí? Ryan Adams. No está Marta, ¿no? No la encontré. Te voy a regalar un CD. Ahí está.